Bueno, bienvenidos, pues en esta ocasión vamos a resolver una red muy sencilla. Vamos a utilizar el protoboard y el multímetro para ver su implementación en la vida real. En este caso tenemos una fuente de voltaje y un circuito muy sencillo sería pues así: resistencia 1 y resistencia 2. En este caso vamos a tener que la resistencia 1 es igual a la resistencia 2 y las dos valen 10 kilo ohms. ¿Sí? Y para otro caso vamos a tener que la resistencia 1 vale 10 kilo ohms y la resistencia 2 vale 2.2 kilo ohms, para que veamos cómo se comportan dos arreglos diferentes. En este caso los voltajes tienen que ser iguales. Vamos a saber el voltaje de la resistencia 2, que es este voltaje que estoy marcando aquí. ¿Sí? Recordando el divisor de voltaje, el voltaje de la resistencia 2 sería igual al voltaje que suministro multiplicado por la resistencia. Sí, el voltaje que suministro que multiplica la resistencia que multiplica la suma de las resistencias, ¿no? R1 más R2. Pues ¿cómo vamos a saber el voltaje que estoy suministrando? En esta ocasión vamos a trabajar con un multímetro y esta fuente que tenemos aquí. Lo ponemos en voltaje de directa y medimos. En esta ocasión nos da 10.3 volts. El voltaje puede variar dependiendo los dispositivos eléctricos y electrónicos que estén conectados a la red eléctrica, la hora, cómo estén los transformadores de la calle, depende de muchas cosas. En este caso tenemos 10.3 volts. Pues bueno, 10.3 volts que multiplica a la resistencia 2, que habíamos quedado que era de 10 kilo ohms, entre la suma de las resistencias, que serían 20 kilo ohms. ¿Sí? Esto aproximadamente nos da pues 10.3 entre 2, que va a ser como 5.1 volts. En este caso sabemos que van a ser iguales porque las resistencias son iguales. Para el siguiente caso, el de la resistencia 2, sí van a cambiar los voltajes. 10.3, incluso ahorita acaba de apagarse el refrigerador, entonces las mediciones van a variar un poco. ¿Sí? En este caso cambia, para este caso, el caso 2, son 12.2 kilo ohms, la suma de las dos resistencias. ¿Y dónde lo vamos a medir? En la resistencia 2 lo vamos a medir, vamos a cambiar la resistencia. Esta va a ser de 2.2K. Y vamos a ver cuánto nos da. Nos da 1.85 volts y por lo tanto, si le restamos eso a 10.3, en la otra resistencia, de la resistencia 1, deberíamos de encontrar aproximadamente 8.44 volts. La corriente que vamos a medir sería el voltaje entre la resistencia y el voltaje. Vimos que es 10.3 volts y la resistencia en el primer caso sería de 20 kilo ohms, que nos da como 5 miliamperes. Y la corriente en el siguiente caso sería 10.3 volts entre 12.2 kilo ohms, ¿no? Entonces 10.3 entre 12.2 kilos, que nos da más o menos
8 miliamperes, 8.4, pero será muy difícil medir eso, seguramente. Ya que tenemos los cálculos, los dejaremos por el otro lado y pasaremos a la implementación. Este es el protoboard, ¿sí? El protoboard está construido de la siguiente forma. Aquí podemos ver que está lleno de hoyos, está lleno de hoyitos, y aquí están estos carriles que fluyen de esta manera. La corriente fluye de esta manera en los voltajes. Estos son los carriles de voltaje. Del otro lado también tenemos carriles de voltaje y fluyen de manera, podríamos decirlo, horizontal, mientras que en estos fluye de manera que están en paralelo, están verticalmente, ¿sí? Estos fluyen de la siguiente forma, ¿sí? Y de aquí a acá pues no hay corriente, no hay ninguna conexión. Entonces esto es bueno porque luego cuando metemos deep switch o algún circuito integrado pues no están en corto. Y buscaremos no poner en corto de ninguna manera los arreglos de resistencias. Aquí tenemos la resistencia, en este caso esta es la de 10 y las dos son de 10. Para saber los valores de las resistencias pues existen aplicaciones como por ejemplo Electrodroid que nos puede ayudar, y si no pues también hay códigos de resistencias, de los valores de los colores de las resistencias, en el cual es más o menos así. Entonces tenemos aquí los primeros dos indican el valor, y el tercero es el multiplicador que nos dice qué tan grande va a ser o pequeña va a ser la resistencia, y el último pues es el factor que indica qué tanto puede variar la resistencia, ¿no? El porcentaje de error. Bueno, vamos a proceder a medir. Tenemos en este caso, aquí tenemos, se siguen conservando los 10.3 volts. Este es el positivo. Aquí está el positivo. Y este es el negativo. Ahí está el negativo. Vamos a cerrar el circuito. Estas dos resistencias son de 10. Y vamos a medir con estos cablecitos. Vamos a medir el voltaje que hay de este nodo, de estas resistencias, de este nodo aquí a este. 4.2 volts. Y en la otra también debe haber más o menos 4.2 volts, ¿no? De aquí a acá 4.8 volts, 4.8 volts, 4.7 fluctúa mucho, son 4.778. Igual el multímetro no tiene una muy buena calidad, entonces no puede medir con tanta precisión los valores que necesitamos. Pues aquí está la resistencia de 2.2 volts, de 2.2 kilo ohms. Y según la teoría nos dice que deberíamos de medir casi 2 volts. ¿No? En ese exactamente 1.85, estamos midiendo 1.68, es muy cercano, la verdad, para este tipo de instrumentos. Y la corriente, es muy importante saber cómo medir corriente con un multímetro, porque si no lo pueden quemar, lo podemos quemar. Cualquier persona está propensa a quemar un multímetro. Se tiene que abrir el circuito, ¿sí? Porque la corriente fluye a través del multímetro, ¿sí? La corriente fluye y tiene que pasar por los circuitos internos, y si no lo medimos correctamente, si no abrimos el circuito, pues esa corriente lo medimos en paralelo, y
y se puede quemar el fusible o se pueden quemar los circuitos internos del multímetro, ¿sí? Y más de este tipo de multímetros. Entonces ya tenemos abierto el circuito y aquí está. La teoría decía que podíamos medir 5 miliamperes, en este caso estamos midiendo exactamente 5.9. De hecho, este es el arreglo en el que se deberían de medir 8 miliamperes. El arreglo de 5 miliamperes es este, el de las dos resistencias de 10 kilo ohms. Pero sin embargo, la medida que obtenemos es igual debido a que la diferencia es muy poco, son 3 miliamperes de diferencia. Entonces, si tuviéramos un aparato que fuera eh, capaz de medir valores más exactos, sí notaríamos la diferencia. Pues bueno, muchas gracias.